Bueno, intentaré ser breve también, muy rápido. Haré menciones muy breves de lo que ha pasado en términos institucionales, estructurales. Creo que es uno de los grandes pendientes en México. Hoy todavía pensamos que no hubo una suficiente reforma institucional que requería, ¿no?, este tipo de cambio en nuestro sistema procesal penal. Cometimos un error muy grave desde al inicio. Mucha gente estaba preocupada por la procuración de justicia y decía hay que empezar por aquí. Y entonces los procesalistas, los reformistas regionales, nos convencieron de que la reforma traería eso y no pasó. Hoy, 10 años después, más de 10 años después, estamos en el tránsito de fiscalías que dependen del Ejecutivo a fiscalías autónomas. El día de hoy, de hecho, se discute la ley orgánica de la Fiscalía General de la República en el Senado para por fin transitar a este esquema. Siempre tuvimos la división, es decir, no siempre, pero desde hace décadas nosotros no teníamos el problema ya de los jueces de instrucción, ya habíamos dividido la investigación del juzgamiento, pero no nos funcionó, es decir, más bien el Ministerio Público adquirió muchísimo poder y en un contexto autoritario, pues ya saben las consecuencias que eso nos trajo. Eso por lo que hace a las procuradurías. Hay buenas prácticas, han poco a poco incorporado, por ejemplo, las agencias de investigación criminal, algunas procuradurías, eso está pasando, pero el tema de la autonomía sigue siendo un tema muy problemático en términos de procuración de justicia. La defensa penal fue dignificada, fue una de las grandes ganancias de esta reforma y sin embargo sigue habiendo, pues como siempre, recursos no proporcionales a las defensas en relación con los ministerios públicos. Entonces, eso ha acarreado bastantes problemáticas, su dependencia orgánica de distintas instituciones del Ejecutivo o del Judicial también ha minado el trabajo y sobre todo pues el rediseño institucional que se requería. Los poderes judiciales en el ámbito federal se ha avanzado bastante, en el local y en ambos de hecho, pues sí se hizo una redefinición del tipo de funciones de administrativas y jurisdiccionales con las luchas que todos conocemos que se han dado, pero finalmente sí ha ocurrido, no en todos los estados, pero en la mayoría existen consejos de la judicatura que justamente se encargan de la función administrativa y mientras se deja, ¿no?, la función jurisdiccional a los jueces. Y algo que no puedo dejar de mencionar es pues nuestra aportación, digamos, mexicana al proceso de reforma, que son los servicios con antelación al juicio, servicios previos al juicio o unidades de medidas cautelares, como nosotros las conocemos en México. Son instituciones que tienen básicamente dos funciones: la evaluación del riesgo procesal de las personas que son detenidas o están siendo investigadas y la supervisión de las personas que han sido liberadas bajo una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva e incluso ahora bajo condiciones de la suspensión condicional del proceso. Estas instituciones ahora son obligatorias en México, se reglamentaron en el Código Nacional y han tenido un buen efecto institucionalmente hablando, es decir, yo les puedo platicar por mi experiencia particular y aquí no soy muy objetiva porque me tocó estar directamente involucrada en este proceso. Sí han generado virtudes, digamos, o ciclos virtuosos en las instituciones en general, lo que a muchas, por ejemplo, instituciones les faltaba, como el registro de datos respecto de las personas que eran detenidas, que eran sujetas a una medida cautelar, pues se tuvo que mejorar, ¿no?, con la incidencia de estas instituciones que requerían de esa información para hacer su trabajo, por ejemplo. Reorganizar, por ejemplo, el acceso a las personas detenidas fue una exigencia que se tuvo a partir también de la implementación de este tipo de mecanismos. Es decir, parece hasta la fecha que ha sido virtuoso en muchas instituciones, en el ámbito donde se han incorporado, muchas en seguridad pública, una que es la del Distrito Federal, la de Ciudad de México, hoy llamada así, en el Poder Judicial, y esto pues ha traído beneficios importantes. La idea de esta institución era que en el largo plazo pudiera ayudar a reducir el índice de prisión preventiva. No ha sido el caso, todavía pensamos, y es que la prisión preventiva, ustedes saben, pues es un tema bastante complejo y volátil, entonces ha tenido buena incidencia, buenos niveles de cumplimiento, se calcula, las mejores tienen por arriba del 95% de cumplimiento de personas que realmente regresan a su juicio con la supervisión de estas unidades.
otras a lo mejor están un poco más bajas, pero en general funcionan bien a nivel nacional. Así que, pues este es básicamente un panorama muy breve de la reorganización que se ha dado en México, todavía con bastantes pendientes, pero ahí vamos, ¿no? Buenas prácticas, pero también muchas malas aisladas, generalizadas, etcétera, ¿no?